La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Moto G56 5G. Hello, Moto. Días pasados, en una entrevista con el diario El País, la ministra de Salud, Cristina Lustberg, dijo: el mercado no puede ser el que regule, se podría pensar en topear salario de los médicos. Los colegas le preguntan qué medida concreta se puede tomar para evitar lo que estaba mencionando la ministra. ¿Se podrían topear los sueldos?, le preguntan. Se podrían topear los sueldos, responde Lustberg. Se podría ver la regulación, la distribución, aumentar las residencias médicas. ¿Tienen arriba de la mesa la posibilidad de topear los sueldos?, se le pregunta. Y la ministra responde: como una herramienta hoy eso no lo tenemos. Pero es algo que estamos conversando. Estamos trabajando con los colectivos médicos y no médicos. No puede haber determinadas remuneraciones cuando tenemos dificultades a nivel asistencial, así el sistema no se sostiene. En las últimas horas, el presidente del Sindicato Médico del Uruguay presentó una columna de opinión en la página del sindicato sobre este mismo punto. Allí el doctor Minarrieta habla sobre la regulación de los médicos, la remuneración de los médicos. Y dice: el debate sobre las remuneraciones médicas no puede analizarse de manera aislada y ser la única variable en consideración cuando se reflexiona sobre la sostenibilidad del sistema. Limitar la discusión únicamente a lo salarial corre el riesgo de invisibilizar problemas reales que surgen de la forma de distribución de los recursos en el sistema que, como sabemos, agrega el doctor, siempre son finitos. Es comprobable que se han generado ganancias para algunos sectores empresariales a costa del trabajo de los profesionales y el derecho de los usuarios a una atención de calidad. El trabajo de médicas y médicos es absolutamente heterogéneo en cuanto a sus retribuciones, sus formas contractuales, su carga horaria, su grado de precariedad o inseguridad laboral. Lo que es homogéneo y no cambia es el riesgo y la responsabilidad que conlleva. Vamos a conversar de esto en nuestra entrevista central con José Minarrieta, presidente del Sindicato Médico del Uruguay. Francisco Morales, Otra Mañana. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. No, pero perdóname la demora, pero salí como loco. Está bien, no pasa nada. Además, tiene sus responsabilidades, además de atender el sindicato. Yo laburo, además. Exactamente. De mi laburo, ¿no? Exactamente. Doctor, antes de pasar a sus consideraciones sobre lo que dijo la ministra, ¿le sorprendió que se pusiera este tema arriba de la mesa, el tema de la remuneración de los médicos? Bueno, a ver, en primer lugar, estamos en plena discusión de negociación salarial, ¿no? O sea, tanto en el sector público como en el sector privado, estamos en la mesa de negociación con ACE y en el Consejo de Salarios, el Grupo 15, que refiere a la salud privada, y por lo tanto es lógico que en estos momentos el tema salarial esté encima de la mesa. O sea que, digamos, no, en ese sentido que se hable de las remuneraciones no sorprende. Evidentemente, la nota a la que se hace referencia, que ha generado toda esta, digamos, toda esta cuestión de los famosos topes, de alguna manera nos obliga justamente a referirnos a esto, pero en el entendido, en primer lugar, que es una discusión teórica por el momento, porque no hay ningún planteo por ninguna de las partes en este momento en las mesas de los consejos de salarios, que son las que están funcionando, sobre ningún tipo de medida en este sentido. De todas maneras, teóricamente sirve para reflexionar sobre cómo se distribuye la masa salarial en el sector médico. Hablar de topes es una palabra incómoda, que la verdad que digamos, no es una palabra que utilicemos habitualmente. Sí que tiene que haber un límite, que tiene que haber una distribución más lógica de la masa salarial de los médicos, porque hay médicos que están en muy malas condiciones, los residentes y sobre todo los médicos que trabajan de manera precaria, con contrato, sin contrato, digamos, facturando servicios, por lo tanto no respetando laudos, no teniendo ningún derecho, no teniendo aguinaldo, no teniendo licencia, no teniendo estabilidad laboral y bueno, justamente no respetando laudos. Entonces, eso sucede en muchos lugares. ¿Público y privado? Público, sí. A nivel público, lo hemos dicho muchas veces, todo lo que se trata de comisión de apoyo, a nivel de ACE, y a nivel privado es un fenómeno que, si bien predomina en algunos sectores como las emergencias móviles y fundamentalmente emergencias móviles del interior, aunque de Montevideo también hemos visto en instituciones de prestadores integrales, digamos, que existe esa realidad, y eso es, digamos, eso está mostrando el sector
digamos, más bajo de la escala salarial de los médicos, y nosotros pensamos que si se habla de limitar y se piensa en los que ganan más, también eso tiene que ir acompañado de alguna propuesta o compensación para los que ganan menos, porque es cierto que la heterogeneidad de las remuneraciones médicas es muy amplia. Claro, ese es el punto central en todo caso, doctor, que es lo que usted dice en su columna de opinión. El trabajo de médicos y médicas es absolutamente heterogéneo, por lo cual si yo le pregunto ¿cuánto ganan los médicos? Claro, la respuesta es imposible de abordar, digamos. Totalmente imposible de abordar. Hay una parte de la respuesta que puede estar dada por los laudos que se acuerdan en los consejos de salarios, y los aumentos, digamos, etcétera, que se consideran para cada especialidad, etcétera. Pero hay todo otro mundo, que es el mundo del trabajo no dependiente de los médicos, de lo que se llama, y es una tercerización encubierta, o sea, una dependencia encubierta, por medio de la tercerización, donde se pagan salarios. Nosotros ni siquiera tenemos acceso a todas esas cifras, porque cada día nos enteramos de algún colega que trabaja en algún lugar recóndito del país por cifras que realmente no corresponden a lo que es el trabajo médico. Uh-huh. Doctor, entonces, vayamos por lo que está establecido en todo caso. Uh-huh. El laudo mínimo de un médico, por ejemplo, en el sector público, hoy, en horas y en salario, ¿qué representa? Bueno, a ver, con respecto a los laudos, hay una discusión en ese sentido, porque el sindicato médico ha entendido y entiende jurídicamente que el laudo que está aprobado en el Consejo de Salarios es lo que se denomina alta dedicación. Lo que sucede es que este laudo se superpone con otro, que es el laudo de médico general, digamos, que es inferior, y ha llevado mucha discusión esto porque en el entendido de que es un acuerdo hacia adelante, la idea que siempre tuvo el sindicato y que siempre plantea es que todos los nuevos cargos que ingresen, tanto al sector público como privado, lo hagan bajo la forma de alta dedicación, siempre hablando de trabajo dependiente. Uh-huh. Eso no ha sido así, porque además hay muchos médicos que vienen trabajando hace muchos años con otro laudo, y es un problema. Pero, digamos, justamente cuando nos reunimos a discutir en Consejo de Salario, trabajamos sobre estos temas. Y los laudos de medicina general, yo no sería capaz ahora de reproducir peso por peso, no es la economía mi fuerte, por eso me dediqué a la medicina, pero digamos, son muy inferiores a lo que es un laudo de alta dedicación, y bueno, y después, por supuesto, está toda la parte de las retribuciones más elevadas, que digamos que hay que tener una mirada sobre eso. Porque además no solamente, hoy salió un informe, usted todos lo podemos haber visto en un semanario, uh-huh. Que no solamente se trata de médicos que trabajan de médicos, también de médicos que ocupan cargos gerenciales. Los cargos gerenciales o cargos de alta gerencia, como se llaman, ocupados por médicos, y también ocupados por no médicos, otros profesionales, por ejemplo, son de remuneraciones muy elevadas, que en un sistema que se financia con fondos públicos, como es el Sistema Nacional Integrado de Salud, realmente consideramos que podrían verse como demasiado abultados. Repito, de todas maneras, cualquier modificación o cualquier planteo que se haga que tenga que ver con ese límite, tiene que mirar hacia los médicos que ganan menos, porque si no, estamos solo cortando por un lugar el problema y no solucionando el problema de fondo, que es el de la mayoría de los médicos. La nota a la que hace referencia el doctor Minarrieta es una nota que aparece hoy en Búsqueda, bajo el título 500 médicos que ganan más de 680.000 pesos al mes. Estudio de Salud Pública refleja fuerte brecha salarial. La nota del colega Leonel García comienza diciendo: la brecha salarial en el sistema de salud privado es más pronunciada que en la población en general, y dentro de ella las mayores diferencias se encuentran en los trabajadores médicos. Estos concentran el 22% de los recursos humanos, poco más de la quinta parte, pero también el 49% de la masa salarial de todo el sector. Digamos, de vuelta con aquello de la heterogeneidad. No se puede poner el foco sobre un punto en particular porque está muy desagregado todo esto, ¿no? Exacto. Y hay una cosa que es necesario también aclarar. La formación, la especialización de los médicos y la experiencia de los médicos tiene un valor. O sea que nosotros el planteo no es que todos tenemos que ganar lo mismo. Por supuesto que no. Pero sí que entendemos que las brechas justamente que existen entre el límite inferior y el superior son muy amplias. Y la redistribución es lo que sería más lógico uh-huh. para favorecer y mejorar la calidad del trabajo médico, porque también es cierto que muchas veces el trabajo médico se mide en horas y los salarios se calculan por horas de trabajo,
Por lo tanto, también debemos pensar en la cantidad de horas que un médico trabaja. Y cómo capaz, si uno lo enfoca desde el punto de vista salarial, podría ser algo efectivo que mejorara la calidad de la asistencia, que los médicos trabajáramos menos horas por semana o por mes. Y eso solo es posible si fuera con una retribución no del nivel que estamos hablando cuando hablamos del lado de medicina general o de lo que gana un residente, por ejemplo. Los residentes ganan salarios muy bajos, son médicos que además, porque ¿a qué edad se recibe una persona? O sea, generalmente se recibe a los 27, 25, 26 años. La carrera ahora es un poco más corta, la gente en general empieza a los 17, 18 años, ¿verdad? Entonces, ¿de cuántos años es la carrera? Y ahora son 8 años y medio más lo que está durando la carrera. ¿Qué porcentaje se está recibiendo en los 8 años? En la medicina es claramente, como es una carrera larga, sucede que es muy habitual que un porcentaje alto de los médicos se reciba en tiempo y forma. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el momento a los 28, 26, 27 años que una persona forma su familia, tiene sus hijos. Es el momento en el que más precisa tener una remuneración adecuada. Cuando un médico ya tiene 60, 62, 58 años, está a punto de jubilarse o cerca de la jubilación, digamos, está bien que tenga una remuneración mayor, pero obviamente que cualquier persona, si pudiera elegir, mirando hacia el futuro, elegiría repartir, digamos, la remuneración de manera de que fuera más uniforme y que en el momento en que más la precisa, fuera el momento en el que tuviera la posibilidad de tener un mejor descanso, de dedicarse a sus hijos, de dedicarse a su familia, como cualquier persona, digamos, ¿no? De tener sus días libres, de tener sus fines de semana. Y eso tiene mucho que ver con la remuneración, porque la remuneración de los médicos muchas veces es en base a la cantidad de horas que trabajan. Ahora, doctor, en esta heterogeneidad que usted da por buena, digamos, hoy hay salarios... Por buena no, por real. Por real, sí. por real. Sí. Usted da por buena, ahora sí, que existen salarios que a su juicio se podrían ajustar, que están sobredimensionados, que son demasiado importantes o pesados para el sistema. El tema es así, para mí, desde mi punto de vista, ¿no? Es obvio que tiene que haber límites. O sea, nadie piensa en ninguna profesión y en ningún trabajo que no hay límites para lo que uno pueda ganar hacia arriba. Lo que pasa es que ¿quién va a limitar eso? ¿Lo va a limitar el mercado o lo va a limitar una política pública? Porque estamos hablando de fondos que en su mayoría, estamos hablando de FONASA, o sea, de la mayor cantidad de trabajo médico que tiene que ver con el sistema, en el sistema privado, con el sector mutual. Son fondos de FONASA, son fondos que nos descuentan a todos, son fondos públicos administrados por prestadores privados de salud. Entonces, si dejamos todo liberado al mercado, sucede esto que está sucediendo ahora, que hay una disparidad muy grande, una heterogeneidad muy grande, y sí es cierto que hay colegas que ganan muchísimo más que el promedio del resto. Y vuelvo a repetir, no se trata de tabla rasa, para todos lo mismo, y tampoco se trata de limitar salarios lógicos. Se trata de, cuando hablamos de salarios de 7 cifras, por ejemplo, como yo pongo en mi artículo, para poner un ejemplo, porque es complejo poner un número, ¿verdad? Y no lo vamos a hacer. Pero cuando estamos hablando de ese tipo de remuneración, bueno, si lo regula el mercado, es lo que sucede. Si lo regula una política pública, quizás la realidad pueda ser otra. Yo he escuchado y he leído algunos comentarios que se han hecho por parte de personalidades políticas y otros, que se refieren a que cuando se limitan los salarios nunca funciona. Entonces yo quiero saber... El senador Bordaberry escribió el 26 de agosto en su cuenta de X: la propuesta de topear los salarios de los médicos es un profundo error, fomentará la inmigración de los mejores profesionales formados en el país. Ese dirigismo ya fracasó en todas las áreas en que se aplicó. Claro, y yo me pregunto, ¿en qué área se aplicó? ¿En dónde fracasó? O sea, yo está bien, el senador Bordaberry tiene más años que yo, seguramente tenga muchísima más experiencia y conozca muchas más áreas que en las que yo me muevo. Pero no conozco esa experiencia, no sé en qué lugar pasó eso como para sacar una conclusión tan fuerte y tan, digamos, ponerlo como una evidencia de algo que efectivamente sucedió y no funcionó. No lo sé. De todas maneras, vuelvo a plantear, no estamos discutiendo el tema tope como una palabra, digamos, fuerte y limitante, sino que estamos planteando, o planteó la ministra y nosotros respondemos a una discusión teórica por ahora, que hay que plantearla en algún momento, hay que ponerla arriba de la mesa. Y el sindicato médico, justamente lo que planteo yo en ese editorial, es que no tenemos problema en discutir absolutamente nada
si va en beneficio de la sostenibilidad del sistema, de la calidad de la atención y de la mejor distribución de los recursos. Claro, lo que pasa es que la respuesta que da la ministra a la pregunta que le hacen los colegas del diario El País, Joaquín Silva y Carlos Tapia, en la nota del fin de semana, dice: no puede haber determinadas remuneraciones cuando tenemos dificultades a nivel asistencial, así el sistema no se sostiene. En función de la respuesta, parecería plantear, bueno, no podemos pagar lo que estamos pagando como salarios en algunos casos teniendo estas dificultades, asociando una cosa con la otra. ¿Es necesariamente así? Es una asociación posible, pero, repito, no tenemos en este momento sobre la mesa ninguna propuesta concreta. Y una propuesta concreta tiene que ser una propuesta holística, que abarque todo, desde los salarios más altos hasta los salarios más bajos. Entonces ahí sí, con una redistribución adecuada o con una mejor distribución, que vuelvo a repetir, porque me gusta insistir sobre esto, que respete la formación, la especialización y la experiencia de los médicos, porque esa como debe ser, pero que no genere una brecha tan importante, tan grande. Por ese camino me parece que es por el cual debería venir una propuesta que, repito, no está planteada y por el momento es solo una discusión teórica que creo que de alguna manera ayuda a plantearse este tema y a plantearlo a la población. Cuando usted habla de esa brecha en particular, que ha insistido más de una vez en el reportaje, ¿dónde se genera o en qué punto se genera esa brecha? ¿Es una cuestión de edad, de experiencia, solo en las especializaciones? ¿En qué punto usted advierte, viendo todo el escenario, que se empieza a despegar los ingresos salariales de unos profesionales con respecto a otros? En un estudio que hizo el Ministerio de Salud Pública, que creo que es al que se refiere el artículo de búsqueda, está planteado. A mí no me gusta estigmatizar a ninguna especialidad en particular, porque todos son trabajadores médicos, todos ponen su esfuerzo todos los días, trabajan muchas horas. Claramente se ve que hay algunos que por supuesto que tiene que ver con la experiencia y con la edad, y eso me parece bien. Pero sí que hay que mirar específicamente algunos lugares en particular, y vuelvo a repetir, no quiero nombrar a ninguno, pero no digo porque se estigmatiza como que es solo un anestésico quirúrgico, y en realidad hay otros sectores también, médicos que facturan para los institutos de medicina altamente especializada, cargos gerenciales médicos, como decía, cargos gerenciales no médicos, o sea, es mucho, hay que abrir un poco la mirada. Los anestésicos quirúrgicos se concentra tal vez una buena parte de eso que se entiende podrían ser salarios elevados. Sí, sobre todo en los más en edad más avanzada, ¿verdad? Porque los que trabajan todo el día, yo trabajo con cirujanos, con especialistas todo el día, realmente la pelean y tienen problemas económicos como todo el mundo. O sea, no es una realidad totalmente extendida a toda la extensión de una especialidad determinada. Tiene que ver con el paso del tiempo y con ajustes internos que habrá que pensar en algún momento de cómo equilibrar. En el marco de lo que estamos conversando, la oyente del 009 dice: buen día, los médicos anestésicos quirúrgicos ganan cifras altísimas, pero la mayoría, si ganan bien, es a costa de muchísimas horas de trabajo. Siempre se habla del salario de los médicos, pero no de otras profesiones. En mi familia los económicamente bien son escribanos y contadores. Siendo médica te aseguro que estoy muy por debajo. Otra cosa, ¿por qué no se controla lo que gastan las mutualistas en publicidad? Dice la oyente. O sea, en la escala de profesiones y especializaciones, ella entiende que los médicos no están a tope de esa tabla eventualmente, sino que hay otras profesiones que pueden tener ingresos mayores. Es interesante el comentario, porque yo la verdad no tengo la menor idea lo que se gana en otras profesiones. Y no está en el tapete, no está en la discusión pública. Es comprensible que cuando son profesiones liberales, tienen sus aranceles y por lo tanto están regulados de otras maneras. Pero yo desconozco realmente lo que gana un escribano, un contador, un abogado, y supongo que tienen una heterogeneidad también importante. Yo de lo que puedo opinar, por lo menos desde el lugar nuestro, es de las remuneraciones de los médicos, y comparto lo que dice la colega. La mayoría de los médicos estamos por debajo de esas remuneraciones de las que se habla tanto. Seguramente además hay otro punto a tener en cuenta, seguramente tampoco mueva tanto la aguja económica, porque no estamos hablando de muchas personas, es más un tema conceptual y de redistribución más justa. Pero repito, no es cierto, los cirujanos, los anestesistas trabajan muchas horas en condiciones muchas veces que favorecen, como ya sabemos, el burnout y la afectación de la salud mental.
por la cantidad de horas de trabajo y la responsabilidad que tiene, porque también hay que entender, y esto no es digamos hacer un panegírico de la profesión, pero la responsabilidad que tiene un médico cuando trabaja, no solamente porque le pueden hacer un juicio, no se trata de eso, se trata de la responsabilidad que hay sobre la salud de las personas y la carga emocional que uno tiene, y eso de alguna manera termina repercutiendo sobre la salud. Por lo tanto, pensar en menos horas, en digamos, pagar en forma diferencial lo que se llaman las horas sociales, ¿no? Uh-huh. Los fines de semana, los feriados, las noches, todas esas cosas que algunas están y otras deberían estar, tienen que formar parte de la discusión, y no es victimizar a la profesión, pero sí es cierto que, por ejemplo, las mujeres médicas viven menos que los hombres o sea, si bien la mujer siempre vive un poco más que los hombres, uh-huh. En el caso de la medicina es al revés, las mujeres médicos tienen una sobrevida o una expectativa de vida menor que los hombres en otras profesiones. O sea, que son datos de la realidad que revelan que hay una afectación uh-huh. física y en salud mental que tiene que ver con la responsabilidad que conlleva el trabajo, sin victimizar y sin, digamos, hacer no sé, sin poner a la profesión en ningún lugar, digamos, demasiado destacado, pero es la realidad, es lo que nos pasa a todos, lo vemos todos los días y por eso forma parte de nuestras preocupaciones. Entonces, doctor, conclusión 1, el sindicato médico está dispuesto a dar el debate. Sin duda. Con respecto al tema salarial. Sin duda. Conclusión 2 es, siempre que el debate sea holístico, incluya una cantidad de cuestiones, que no sea solamente topear salarialmente. Porque usted en su columna dice, resulta imprescindible que cualquier debate sobre topes salariales esté acompañado de una propuesta de mejora significativa para quienes hoy perciben los ingresos más bajos, como los residentes y los colegas tercerizados en relaciones laborales precarias. Una redistribución genuina no puede limitarse a fijar techos sin considerar a quienes enfrentan condiciones más desfavorables. O sea, conclusión 1, están abiertos al debate. Conclusión 2, debe tener una mirada integral este tema. La 3 es que aquello que se pueda obtener como un beneficio de rever estos salarios altos sea para beneficiar a aquellos que están al final de la tabla. Esa sería, sí, la idea central es esa, sin duda, y no es contra nadie. Simplemente, vuelvo a repetir, es tratar de que sean las políticas públicas y no el mercado el que regule estas cosas. Cuando hablamos de mercado, doctor, ¿de qué hablamos? Porque, ¿qué es una mutualista terciando con otra mutualista o con un seguro para quedarse con más horas de un médico y eso hace que las horas del médico cuesten más y claro, para algún caso sea inabarcable o para el otro aumente notoriamente el costo que se debe pagar por esas horas? Bueno, sí, a ver, cuando uno habla de mercado... porque este mercado parece muy regulado, ¿no? Sin ser un especialista en el tema, pero uno presupone que se habla como de oferta laboral y demanda laboral, ¿verdad? Y corre ese mecanismo que tú decís de que las instituciones puedan disputarse los servicios de los médicos en función, porque hay en algunos lugares, por ejemplo en el norte de Río Negro o incluso en Montevideo en algunos sectores, carencia de algunos especialistas. Entonces, claro, el valor del trabajo de ese especialista pasa a valer más. Por eso también es importante pensar este tema mirando al futuro, pensando también en la formación de recursos humanos. O sea, las residencias. Si yo tengo la llave de cuántos residentes de mi especialidad se pueden formar por año, de alguna manera tengo, digamos, una forma de regular la remuneración de esa especialidad. No sé si se entiende. Sí, ¿no? Se entiende. Le iba a preguntar eso, pero quiero que profundice en eso, porque creo que para este debate es fundamental. O Exacto. sea, ¿quiénes pueden recibirse por cada carrera o quiénes pueden recibirse por cada especialidad? ¿Quién regula la cantidad de especialistas que puede haber? Lo regula, o sea, la mayoría de las especialidades, sobre todo este tipo de especialidades, se accede mediante una residencia. O sea, yo doy un concurso y hay ahora que cambió la modalidad de concurso, hay un determinado cupo de cargos de esa especialidad y yo, de acuerdo al lugar que quedo en el concurso, puedo elegir, pero tengo X número de cargos para esta especialidad, X número de cargos para esta otra, etcétera. Entonces eso regula de alguna manera el flujo de entrada a una especialidad, que también, por supuesto, puede pasar que un residente renuncie, que no se termine de formar, que no dé la prueba final por todo eso sucede, ¿no? ¿Y quién regula eso? Y bueno, en este momento la regulación está en manos de la Escuela de Graduados
y la Comisión Honoraria de Residencias. Justamente la Comisión Honoraria de Residencias, que ahora el nuevo gobierno cambió sus autoridades, tiene un papel a jugar en esto. Yo entiendo que debería haber un organismo independiente, una agencia o algo similar, que regule y que diga cuántos especialistas necesito yo de esta especialidad en concreto. Y en función de eso, abrir o cerrar el número de residentes que entran por año. Es un tema súper delicado, sí, porque además, obviamente, hay mucha gente que quiere hacer una determinada especialidad y no llega a hacerla porque no alcanza al cupo que está planteado, y por lo tanto tiene que ver con las expectativas de los médicos de hacer, porque a veces la vocación puede tener que ver también con un tipo de especialidad, ¿no? Yo puedo tener vocación de médico, pero además puedo tener vocación de determinado tipo de especialidad y no de otra. No es lo mismo ser, no sé, cirujano de tórax que ser médico, no sé, que ser dermatólogo. No tiene nada que ver lo que hace uno y lo que hace el otro. Por lo tanto, es bastante seguro que la persona va a tener muy claras opciones en ese sentido. Y a veces no todos tenemos acceso a la especialidad que quisiéramos. Pero eso tiene que haber, por otro lado, la contracara, la regulación de lo que se precisa, efectivamente. Claro. Pero no sé, doctor, a ver si entendí correctamente, porque me parece que hemos llegado a la cosa central de este tema, que es, si yo me recibo de médico y después elijo mi especialización y para eso tengo que hacer la residencia del caso, digamos, va a haber un consejo de personas que están en actividad que van a resolver cuántos cupos de esa especialidad se pueden resolver por un año o por año, digamos. Yo creo que debería haber una agencia en la cual está... ¿Pero es así como lo planteé? Sí, la idea es esa. Yo le llamo agencia porque es como se llama habitualmente ese tipo de... O sea, hay un consejo de personas que están en actividad y que hoy se están viendo beneficiadas por una limitación determinada, a que haya otros que no puedan acceder. No, te entiendo. La diferencia ahí es cuando hablamos de una agencia, no solo médicos. Porque tiene que haber representantes de los usuarios, tiene que haber representantes de la Rectoría en Salud. O sea, alguien tiene que determinar. Pero hoy es así. No, hoy el sistema no está regulado como debería. No es una regulación. Pero si una persona que hoy se recibe en la Facultad de Medicina no puede elegir libremente, puede elegir, pero no puede saber si al final del camino... No puede, no. No puede porque no sabe si el cupo... O sea, yo puedo dar la residencia una vez y quiero ser, voy a poner un posgrado, no sé, quiero ser neumólogo. Neumólogo no es el ejemplo más adecuado porque quiero ser cirujano general. Entonces yo doy el concurso y quedo en determinado lugar. ¿Puedo acceder a un cargo de residencia o no? Depende de lo que elijan los que quedaron antes que yo. Capaz que me queda un cargo, capaz que no. Entonces, el límite está dado por la cantidad de cupos de residencia que entran año a año en cada una de estas especialidades. Ojo, no todas las especialidades se accede por residencia obligatoria, algunas son abiertas. Entonces, por eso digo, es heterogénea la realidad. Pero en estas en particular, en muchas de ellas, hay un límite dado por la cantidad de cupos y estaría bueno que si fuera la sociedad representada de la mejor manera, la Rectoría en Salud, o sea, las autoridades ministeriales, los usuarios, digamos, todos los que están involucrados con la asistencia, ya sea como pacientes o como médicos, tengan desde el lado médico una opinión técnica y desde el lado de la Rectoría una opinión vinculada a las necesidades reales de la población, porque hay que mirar el mundo y ver cómo hacen otros países para calcular cuántos urólogos preciso para esta población, cuántos los preciso en este lugar, o sea, todo eso tiene que estudiarse basado en evidencia y creo que es posible hacerlo. Es un camino difícil, es un camino en el que se pisan callos, digámoslo en forma, pero está bien, es parte de la discusión democrática y es parte del funcionamiento democrático de un país. Tampoco se puede liberar todo. El funcionamiento no resulta ser muy democrático. Y no es. En este momento no lo es. Yo creo que debería avanzarse en ese sentido. Tampoco es verdad que se pueda liberar todo a todos, porque a veces no hay recursos para formar a las personas. Porque también es cierto que las cátedras, digamos, o los departamentos que forman a los especialistas tienen que tener la capacidad de formarlos, controlarlos, vigilarlos, o sea, estar controlando su trabajo, porque yo no puedo mandar a un residente de anestesia a trabajar a un lugar muy lejano y no tener un anestesista que pueda ver si trabaja bien, enseñarle, etcétera, guiarlo, ¿no? Tutorearlo. Se requiere también una estructura que tiene que ver con la Universidad de la República y con los servicios asistenciales que estén participando de esto, pues yo no puedo formar gente sin límites si no tengo quien lo forme.
Claro. O sea que es un tema que es multifactorial, ¿no? Absolutamente, y es muy pertinente la aclaración que usted acaba de hacer y resulta muy esclarecedor para los que nos están escuchando. Lo que pasa es que eso no ocurre en arquitectura, en economía, en periodismo, o sea, la gente se recibe y si después tiene chance de trabajar, trabaja y va creciendo y desarrollándose. Resulta que en la medicina, en algunas secciones en particular, depende de una lista de prelación que haya para poder ejercer, y quienes resuelven que haya más o menos cupos son las personas que están en actividad y que probablemente muchas veces sucede eso. Se ven beneficiados de estos salarios, los que estábamos marcando recién. Muchas ¿no? veces sucede eso, y ese círculo vicioso que tú describís es que entiendo que tiene que haber políticas públicas que lo corten, que lo modifiquen y que de alguna manera lo democraticen. ¿Tiene expectativas que sea en esta gestión? Esperemos que sí. Otra mañana en vivo por Oriental 770 AM. Otra mañana on demand. Spotify, Apple Podcast, YouTube. Estamos conversando con el doctor José Minarrieta, presidente del Sindicato Médico del Uruguay. Quería incorporar, nos quedan 4 minutos de aire, pero quería incorporar un tema que ha estado ocupándole la agenda al Sindicato Médico, que tiene que ver con el tema seguridad para los profesionales. Sí. Antes era una cosa que se veía mayormente, desde ya, lamentablemente, en las emergencias médicas cuando entraban a ciertos lugares. Pero de un tiempo a esta parte se ha visto en los propios centros de salud, donde alguna gente se manda puerta adentro a agredir a los médicos o a avivarlos con la intención de que salven o no a una persona determinada. ¿Qué tiempo ocupa esto hoy en la agenda del sindicato médico? ¿Cómo lo están observando? Bueno, este es un tema muy importante, sin duda, la seguridad laboral de los médicos y de todo el resto del equipo de salud. Estas cosas que tú planteas suceden. Ha sucedido en el trabajo en la calle, con las ambulancias, los móviles, ya sean ambulancias o no, autos que recorren la ciudad con médicos, y también en algunas policlínicas periféricas e incluso en algunos sanatorios. Nosotros encaramos este tema en un lugar que se llama COMSEPAE, que es una comisión multiinstitucional que está integrada por el Ministerio del Interior, por la Fiscalía General, por las empresas y por los gremios de trabajadores médicos y no médicos, donde se elaboran protocolos de acción. O sea, esto quiere decir, se elaboran protocolos que te dicen qué pasa si hay determinada situación violenta en un lugar y tiene que concurrir una ambulancia. Bueno, tiene que ir con un móvil policial. Todo eso genera una logística muy complicada, muy compleja de armar, para lo cual tiene que haber un trabajo interdisciplinario que es muy difícil. Nosotros trabajamos en esa COMSEPAE y hemos ido avanzando lentamente en la generación de esos protocolos. Todavía estamos muy lejos de lograr una satisfacción en ese sentido. Recordemos, además, lo que pasó hace poco en el Hospital de Clínicas, la triste situación de un paciente con problemas de salud mental, que agredió al personal y terminó lamentablemente siendo abatido por un policía. Eso llevó a que nosotros nos reuniéramos con el Ministerio del Interior, una reunión que fue muy importante y en la cual tenemos muchas esperanzas en la coordinación para lograr que en los lugares donde suceden este tipo de hechos, las personas que se encarguen de apagarlos, de apaciguarlos, estén formadas para eso. Eso es muy difícil. Es muy difícil porque requiere una formación específica tanto del personal sanitario como del personal de seguridad, que a veces es privado y a veces se requiere de la fuerza pública, como sucedió en este caso. Y cuando se recurre a la fuerza pública, no es que hay un móvil especializado en estas situaciones que llega al lugar. Entonces, claro, eso genera una serie de complejidades. Estamos trabajando en conjunto con... También hay un tema que quiero destacar, porque me parece muy importante, que es la atención de las personas privadas de libertad. Esto tiene mucho que ver porque los médicos, generalmente de ACEP, aunque el Ministerio del Interior también tiene atención propia en algunos lugares, en las cárceles más grandes y en los institutos de reclusión más grandes se atendía por ACE, por SAI-PPL, que es el Sistema de Atención Integral de las Personas Privadas de Libertad, donde los médicos trabajan en condiciones deplorables. Los médicos y los enfermeros y enfermeras y médicas en condiciones de seguridad muy complicadas, donde fueron agredidos muchísimas veces, donde hay una situación social muy compleja, y donde entendemos que deben mejorar las instalaciones, porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Claro. Las instalaciones donde se trabaja, los protocolos de seguridad para que una persona privada de libertad sea conducida a asistencia médica, cómo deben hacerse, quién los debe acompañar. Todo eso tiene que estar mucho más regulado que lo que está y cumplirse, además, y de alguna manera
inspeccionar que se cumpla. También existe un tema cuando las personas privadas de libertad son trasladadas a los centros sanatoriales por una cirugía o a una institución pública o privada, ¿no? Porque hay socios privados y públicos, y todo eso genera la presencia policial en los centros de salud, con todas las cuestiones que esto puede generar para bien y para mal. O sea, es un tema de una complejidad enorme. Por supuesto que acompañamos, como toda la sociedad, una espiral de situaciones violentas que obviamente no está en nuestra mano poder solucionar, que es un problema para el país, es un problema para la región y para el mundo muy difícil. Y bueno, nosotros desde nuestro lugar, obviamente aspiramos a la protección del equipo de salud y se está trabajando en eso, en este tipo de comisiones multiinstitucionales. Es un trabajo muy arduo que requiere mucha concentración, requiere mucha escritura, mucho protocolo, mucho cumplimiento y mucha inspección de que lo que se firma después se cumpla. Se está trabajando en ese sentido. Nosotros tenemos esperanzas de lograr mejoras, pero es muy difícil. Doctor José Minarrieta, presidente del Sindicato Médico, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes.